público, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar este video hablando de un tema muy importante y que todavía no se debate en muchas partes del mundo, y ha sido un tema de mucha importancia, de suma importancia, que todavía no se llega a esclarecer en ciertas partes del mundo. ¿Listo? Vamos a hablar sobre los castigos corporales de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es un castigo corporal? Un castigo corporal, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del Niño. Define el castigo como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños con manotazos, bofetadas, puede ser también con palizas, o con la mano o con algún objeto, por ejemplo puede ser una vara, un cinturón, etc. Un ejemplo es que cuando yo veía El Chavo del 8 en la TV, cuando tenía 10 años, no acababa de hacer mis deberes y mi papá pues peleaba con mi mamá y vino contra mí. Me pegó con un cabresto fuerte de cola de caballo, ojo, y me dejó por moretones en todas las partes, me rompió la piel y pues me lanzaba cosas en la cara. Yo tenía moretones en todo el cuerpo y siempre me maltrataba físicamente muy fuerte. Yo tenía mucho miedo de ese cabresto, la verdad, y a veces sentía como que dolor y repugnancia en contra de mi padre debido a tanta crueldad en sus castigos. Pasó un largo tiempo, yo vivía con miedo por parte de mi padre, y mucho más cuando llegaba a la casa, pues buscaba que yo tenga un error para que me castigara fuerte, física o corporalmente y verbalmente. Después de un largo tiempo, mi mamá en una ocasión trató de defenderme de mi padre, pues me mandó a dormir y yo no quería porque quería acabar de ver una película que en ese tiempo era mi favorita. Entonces empezó a darme con ese cabresto que yo odiaba que me pegue porque se me hacían llagas en la espalda o en el cuerpo. Me tiraba del pelo fuerte hasta que llegó a ortigarme por todo el cuerpo. Lo que resultó que mi madre, por defenderme, salió a pelear con él, y después de eso pues le dejó en silla de ruedas a mi madre y a mí me seguía dando hasta que terminé en un estado terrible. Pues después de varios tiempo salimos del hospital, mi mamá y yo con ayuda psicológica a los 13 años, pude empezar otra vez mi rutina de vida, y mi mamá, después de salir de ese estado en el que estaba, pues pudimos rehacer la vida, y mi mamá buscó pues la manera de ser feliz otra vez y se casó con quien entonces era mi padrastro. Al principio era una buena persona, amable, gentil y solidario, pero después el trato fue más de hijo a padre, lo que ocasionó que existiera más confianza y mi mamá se pusiera de acuerdo con él para ponerme su apellido y que tenga potestad sobre mí, o sea que pueda pegarme físicamente, ¿no? Entonces esto provocó que cuando yo no hacía los quehaceres del hogar me maltratara también físicamente, hasta que llegó a golpearme en la cara directamente. En una ocasión pues nos fuimos de puñetes, ¿sí? Y empezamos a pelearnos hasta que él logró darme un puñete en la nariz. Por cierto, soy operado la nariz. Logró sacarme sangre y comencé a sacar mucha sangre y me fui de hemorragia, lo que mi mamá pues llamó a la ambulancia y me llevaron a la ambulancia, me llevaron al hospital. Y todo esto fue porque yo no quise, no quise lavar los platos y respondí con un tono alto de voz. Pues me llevó a la ambulancia, lo que ocasionó, me fue al hospital, lo que ocasionó que mi madre pues decidiera separarse de esta persona por tanta agresividad que tenía. Pues nosotros salíamos de un hogar que ya mi papá me daba castigo corporal, me pegaba físicamente, entonces pues no queríamos vivir en ese mismo ambiente. Ahora solo convivo con mis hermanos y mi mamá, y vivimos en un ambiente de tranquilidad y paz, sin violencia, que es lo importante. Una reflexión a partir de mi punto de vista es que para mí el castigo corporal es un castigo inútil. La gente que aplica esto pues no deben hacerlo. Existen muchos métodos para disciplinar a los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, utilizar el diálogo ante todo. Esta es una fuente principal para evitar la violencia. Podemos transmitir el mensaje, o si queremos llegar a darle a entender a los niños, niñas y adolescentes, podemos llegar de otras maneras, como lo que es pues el idioma. Tenemos nosotros aquí lo que es pues lo más importante es el diálogo. Podemos llegar a transmitir lo que queremos con los niños, niñas y adolescentes de otra manera. Por ejemplo, el diálogo, podemos prohibirles el celular, podemos prohibir salir con sus amigos,
Eso genera que el niño no tenga cambios en su conducta. Por ejemplo, yo cuando era niño, yo todavía recibo un poco de ayuda psicológica debido a este tema, ya que yo tenía cambios en mi conducta, me volví una persona más agresiva, me volví una persona más brusco, impulsivo, hiperactivo. También pues tuve afecciones en mi salud, lo que me daba como lesiones cerebrales o traumatismo, ya que es algo que mi papá cuando me pegaba me logró pues darme ese buen golpe que me llegó a tener problemas en mi cabeza. Entonces, otra reflexión es que hay que evitar este tipo de cosas porque el niño puede tener este tipo de consecuencias, puede tener un bajo rendimiento escolar, puede tener autolesiones y a veces en casos cuando son muy graves suicidio, porque a veces, por ejemplo, en mi caso no me daba ni ganas de llegar a la casa a veces porque pensaba que mi papá me iba a maltratar o me iba a pegar y yo no quería llegar por miedo hacia él porque yo tenía mucho miedo y lo mismo pasaba con mi padrastro que nos fuimos de tantos golpes y de tanta agresión física, pues ya no quería ni siquiera llegar a la casa. Las normas constitucionales son admisibles. Se puede deducir que los castigos corporales a los niños, niñas y adolescentes no son admisibles a la Constitución, debido a que según el artículo 45 nos indica que los niños, niñas y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano. Además que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, a la seguridad social y a disfrutar la convivencia familiar, lo que ocasiona que los castigos corporales en un hogar o por parte de los padres, los niños tengan a futuro un daño psicológico, como fue en mi manera. Si no hubiera tenido una ayuda psicológica, yo todavía ser una persona impulsiva, agresiva y me llevó a ser una persona mejor. Entonces, no son admisibles estos castigos corporales a los niños, niñas y adolescentes. Y lo más importante es, evita la violencia, evita que los niños, niñas y adolescentes puedan tener cambios en su conducta, tanto como su autoestima. Esto es muy importante para ellos a futuro. Todos queremos vivir en un ambiente de armonía, convivencia familiar, paz y tranquilidad, no a la violencia.